Hermanos, buenos días. El título de la clase dominical de este día, 17 de mayo, es Libre en Cristo. Nuestro texto se encuentra en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos visto los primeros capítulos de Gálatas. Pablo había predicado a Cristo en Galacia. Muchos habían aceptado el Evangelio, probando el Espíritu Santo, obrando poderosamente en medio de ellos. Después de un tiempo se infiltraron hombres predicando que se necesitaba cumplir los ritos de la ley para obtener la salvación. Pablo tuvo que escribir esta carta para que les quedara muy en claro que el Evangelio es Cristo en la vida del hombre. No se necesita más para ser salvo. Les muestra por medio de los hijos de Abraham que hay dos estados, la ley y la gracia. Ismael como la esclavitud, Isaac como la libertad. Ismael como los intentos de la carne e Isaac como la promesa para los que creen en Cristo. Pablo les recuerda que esa promesa llegó a la vida de ellos. Ahora Pablo toca el tema de la libertad que hay en Cristo. Primero, que deben de permanecer firmes en la libertad. Ese es el primer punto de nuestra lección. Gálatas 5 del 1 al 12. Pablo les dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Pablo había dejado en claro que en el momento de querer guardar la ley como requisito para la salvación, lo que realmente hace el cristiano es regresar a la esclavitud, porque es quererse justificar por las obras. El versículo 2 hace mención de la circuncisión, que tal parece era un requisito clave para guardar la ley, pero comenta que si se circuncidan en nada aprovecha a Cristo, pero al hacerlo quedan obligados a hacer toda la ley y en automático quedarían declarados como vacíos de Cristo, y más aún, caídos de la gracia, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión cuenta. Lo que obra es la fe en Cristo y su Espíritu. Nos da todo lo que necesitamos para vivir en toda nuestra vida. Pablo sigue haciendo recapacitar a esta iglesia, comentándoles que al principio ellos corrían bien, es decir, su trayectoria era buena, pero pregunta en el versículo 7, ¿quién los embarazó para no obedecer a la verdad? Usa esta pregunta como indicándoles que hay algo gestándose que no es de Dios, y eso que se gesta es un estorbo para correr libremente. Por eso dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí en México la levadura la conocemos como un ingrediente adicional que se le pone a la masa. Por ejemplo, un pastel para que se esponje y se vea apetecible. Pero en la palabra de Dios la levadura tiene que ver con un ingrediente adicional que no tendría por qué estar, ya que su simbolismo es algo extra que afecta. Recordemos que la Pascua, que era tipo de la obra de Cristo, era un evento de los judíos que les hacía recordar la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Una noche antes de su salida comieron pan sin levadura. Así también Cristo, al establecer su nuevo pacto, una noche antes de ser crucificado partió el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, este es mi pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La característica de este pan era sin levadura, porque la levadura representaba el pecado. Cristo siempre fue sin pecado. La levadura representa una doctrina mala. Cristo decía: guardaos de la levadura de los fariseos. En este caso, en Gálatas 5:9, la levadura representa un ingrediente adicional que no tendría por qué estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay que darnos cuenta el gran estrago que habían hecho estos hombres que enseñaban la ley como requisito para ser salvos. Poco a poco fueron convenciendo, hermano por hermano, hasta que llegó un momento que toda la iglesia de Galacia había sido afectada. Los judaizantes tratan de infiltrar la ley muy sigilosamente, con mucha astucia, van enseñando a guardar las cosas de la ley. Inician con poner en la mente del creyente que al guardar la ley es agradable ante los ojos de Dios. Luego enseñan de los libros judíos que no son el Antiguo Testamento, dándoles un valor como si fuera la palabra de Dios, y hasta que llega un momento que el creyente declara querer ser judío. He escuchado expresiones como: yo quiero ser judío porque Cristo fue judío, quiero ser como Cristo fue. Son conceptos que comienzan a gestarse y comienzan a entorpecer la trayectoria de fe del cristiano, pensando que están en pecado por no guardar el día del Señor o por comer algún alimento, etc. Pablo expone que el estar en Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Ahora somos libres en Él. Ese es el segundo punto. Libres para vivir en amor. Gálatas 5 del 13 al 21.
Ahora el cristiano debe de saber que goza de la libertad en Cristo. Es una libertad que abarca muchas esferas de la vida. Recordemos que a pesar de que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, cuando el hombre desobedece queda condenado a estar sin comunión con Dios. Por causa de la desobediencia queda en un estado de esclavitud al pecado. Aunque el hombre quisiera portarse bien, no puede porque es esclavo del pecado, pero llega Cristo, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Cristo en la cruz paga el precio de nuestra desobediencia. Somos libres del pecado, de la ley, de las garras del diablo, etc. Cristo pagó el precio y el castigo de nuestra paz fue sobre él. En Cristo somos libres. En el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo aclara que esa libertad de Cristo siempre se va a reflejar en amor y servicio para con los demás. Les recuerda que Cristo resume la ley como: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, tu vida siempre será agradable a sus ojos, en todos los aspectos. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso se puede porque estamos en Cristo, pero al parecer había un carácter de pleito entre los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Tanto es así que en el versículo 15 les dice: y si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no se consuman. Qué penosa situación que en una iglesia unos hablen mal de otros, familias contra familias, bandos contra bandos. Y no solo eso, que surjan peleas por cuestiones que no tendrían por qué tener importancia. Esto pasa cuando la iglesia pierde el sentido de aprovechar la libertad en Cristo. Esto es cuando pasa que la iglesia es carnal, no busca la dirección del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 16 dice: anden en el Espíritu, no satisfagan la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu contra la carne. Estos dos se oponen, la una contra la otra, para que no hagas lo que quieres. Pero si eres guiado por el Espíritu, quiere decir que no estás bajo la ley. Entonces encontramos que siendo ya de Cristo aún surge ese problema que debemos de vencer, que es no satisfacer las cosas de la carne. Nos queda claro que las cosas de la carne siempre estarán en contra de las cosas del Espíritu. Por si queda alguna duda, el apóstol se refiere en el versículo 19, las nombra: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Si se dan cuenta, es el doble de las cosas que nombra del Espíritu. Esto quiere decir que es muy fuerte la lucha que hay en el cristiano para no practicar estas cosas de la carne. Hay un peligro muy grave en abrazar las cosas de la carne, ya que pensamos que porque Cristo nos hizo libres, ya podemos usar esa libertad como ocasión de la carne, pero la palabra es clara. Cambiar esa libertad de Cristo en libertinaje es regresar a la esclavitud, es volvernos a atar de las cosas por las cuales Cristo ya venció. A eso se refiere con la palabra que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se refiere a aquellos que abusan de la gracia de Dios practicando tales cosas. Práctica se refiere a vivir todo un estilo de vida en las cosas de la carne. Cristo nos puede estar perdonando todas las veces, pero ¿qué pasa cuando se peca voluntariamente? Una y otra vez nuestros pasos se alejarán más de Dios, no haciendo diferencia entre el incrédulo y el Hijo de Dios. Es entonces cuando pasa lo mismo que el atender a las cosas de la ley. Dice el apóstol: de Cristo os desligasteis y habéis caído de la gracia. No está diciendo que el Señor te quitó la gracia, dice que tú de tu voluntad caíste de la gracia. ¿De qué manera? Desligándote de Cristo, haciendo nula la libertad que te dio, queriéndote justificar por las obras de la ley o practicando las obras de la carne. Por eso es tan importante saber que el cristiano debe aprender a vivir por el Espíritu. Ese es el punto número 3, vivir por el Espíritu. Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los deseos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El apóstol nos dice que gracias a que un día cuando aceptamos a nuestro Señor, Él nos perdonó.
depositó su espíritu en nuestra vida, tuvimos vida en nuestro espíritu. Esto jamás se nos debe de olvidar y nuestra vida debe de ser un constante depender del Espíritu Santo, porque en Él tenemos vida. Depender de su espíritu es como estamos ligados a Cristo. Tendremos la fuerza para rechazar las cosas de la carne y poder vivir esa libertad de Cristo. Ante el fruto del espíritu no hay ley. En otro texto dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y el apóstol pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? El andar en el Espíritu no hay condenación, no hay quien nos acuse, y podemos decir, Cristo es el que murió, y que aún está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno. Estar en Cristo no es vivir por Cristo una sola vez y olvidarse, es andar en el Espíritu, es un caminar constante. Ahora pensar que somos perfectos, no lo somos, pero tenemos que anhelar las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. No se trata de pensar que si pecas no eres salvo. Si no pecas ya eres salvo. Vuelves a pecar y otra vez ya no eres salvo. Se trata de saber que la vida constante de pecado cauteriza la conciencia y te lleva a mayor pecado. Nombraré 5 tipos de cristianos que he encontrado en el transcurso de la vida. Tome en cuenta que en todos encontramos pecados, porque aún estamos en esta carne. Pero unos que pecando pagan las consecuencias aprenden la lección y dejan de practicarlo. Descubren que es mejor vivir en el Espíritu. Son cristianos que van de triunfo en triunfo. Otros que pecando pagan las consecuencias, aprenden la lección y dejan de practicarlo por un tiempo, pero se mantienen pagando las consecuencias de otras cosas y así pasan la mayor parte de su vida. Otros que pecando les duele su condición, continúan en el pecado. Se dice que llega un momento que son echados a Satanás y aunque su carne muere, su espíritu se salva. En otras palabras, en algún momento en su arrepentimiento el Señor tiene misericordia y les lleva a fin de que no sean condenados con el mundo. Otros que, habiendo gustado las cosas del Espíritu, practican el pecado y no se detienen, entenebreciendo sus vidas, tomando por inmunda la sangre de Cristo, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. La palabra dice que horrenda esperanza de juicio tendrán. Otros que dicen ser, pero no lo son. Dice el Señor, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Solo parecían que tenían esa libertad, pero con el tiempo la misma vida los descubrió porque se retiraron, porque no habían tenido ese nuevo nacimiento en Cristo. La pregunta en esta clase es, ¿tú de qué tipo de cristiano eres? Todos alguna vez hemos experimentado la misericordia de Dios. Como aún siendo hijos de Dios nos portamos mal y Él tiene paciencia, Él tiene misericordia, pero al igual hemos sufrido las consecuencias. La pregunta es, ¿qué necesidad hay de tener una vida con tanta dificultad? Si tenemos al Todopoderoso en nuestras vidas, el consejo es que busquemos andar en el Espíritu, si es que ya vivimos por el Espíritu. Y si hay alguien que practique las cosas de la carne y es de Cristo, no pierda tiempo, pídale perdón a Dios. Comience a buscar las cosas del Espíritu. No va a ser fácil, pero dice su palabra que el que comenzó la buena obra la terminará. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.